Hermanos, ¿cómo están? Vamos a invitarlos a abrir su Biblia en el capítulo 8 de nuestra epístola a los Hebreos. Hemos estado considerando la excelencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo y pues la sustancia de la que, Él está formado y la esfera del ejercicio de este sacerdocio o el escenario en el cual se ejercita su ministerio, de lo que nos habla aquí el escritor, ¿verdad? Pues hasta ahora que hemos estado considerando la persona del Señor Jesucristo, la persona del sacerdote, nuestro sumo sacerdote, ahora pasamos a tomar en cuenta la superioridad del lugar donde se lleva a cabo esta obra. Y pues dice aquí el versículo 1, ¿verdad? Nos habla de un sitio privilegiado, el cielo mismo, el verdadero santuario de Dios. El otro solamente fue un modelo que Dios le dio a Moisés. Pero dice el versículo 1, la primera parte, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, esta palabra tenemos, y también las demás palabras introductorias, pues resuenan, dice el escritor, triunfantes, ¿no? Al estarnos hablando de esta posición gloriosa, que es algo actual, no es futura. No dice que tendremos, sino tenemos, ¿no? Es un verbo en presente. Dice el versículo 1 también, sumo sacerdote. Tenemos sumo sacerdote que está refiriendo pues al Señor Jesús, aquel que se describe todo el capítulo anterior, un sacerdote superior y apropiado para nuestras necesidades, el único en cuanto a que su excelencia personal, ¿verdad? En cuanto a su ministerio, pues supera a todos, ¿no? El autor ha venido pues tratando este tema, ¿verdad? Con los anteriores capítulos. Dice que este sumo sacerdote se sentó sobre el trono. Recordarán, pues los sacerdotes antiguos siempre estaban de pie, porque pues no había ningún asiento en el tabernáculo o en el templo, ya que se consideraba que su obra no estaba acabada. Y al estar sobre un trono, ya el Señor se presenta no solamente como sacerdote, sino como un rey también a la misma vez. Dice que está sentado a la diestra del trono, un lugar de honor, de majestad, de autoridad, de soberanía. Dice el versículo 3, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cristo ministra ya no en un santuario terrenal, como los sacerdotes actuales, ¿no? O como lo hizo Aarón, sino Él está ministrando en un santuario celestial. La Biblia dice que ese es el verdadero tabernáculo, el cual bajará, recordarán en Apocalipsis al final, el verdadero tabernáculo de Dios, ¿no? Y el terrenal, ustedes saben que era una mera copia o una representación del verdadero. Pero su constructor es Dios, no los hombres. Así es que en esto apreciamos la excelencia de su sacrificio, aunque pues ahorita no está presentando ninguna ofrenda. Ahorita ya en los cielos no hay ofrendas ya, porque esta ofrenda ya la hizo, dice también en nuestra epístola, una vez y para siempre en el Calvario. Así es que lo que hace ahora arriba pues es mediar e interceder por nosotros. Dice el versículo 4 y 5, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así le dijo el Señor a Moisés. Entonces, sale al paso la dificultad de que pues la ley no permitía que un sacerdote
que no procediera de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, pues ministrara como tal. Esto lo vimos en el capítulo pasado. Pero pues en el cielo, esta línea sacerdotal de Aarón no tienen jurisdicción alguna, solamente el Señor Jesús. Así que pues aquí también se aprecia la absoluta incompatibilidad, podríamos decir, entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico o arónico. Son incompatibles en muchos aspectos, ¿verdad? Y ahora Jesucristo, ¿verdad?, oficia lo que es real, mientras que los sacerdotes terrenales pues oficiaban solamente lo que dice la epístola, la figura y la sombra de las cosas celestiales, como todo rito y ceremonia que se celebra aquí abajo, ¿no? Que son un pálido reflejo de la realidad. Dice el escritor que no tenemos ningún santuario en esta tierra, así es que atribuirle importancia especial a un lugar terrenal, que uno dice el santuario, la casa del Señor, ¿no? Pues equivale a deshonrar de esta manera el verdadero tabernáculo, donde sí ahí brilla la gloria del Padre. Es solamente el lugar pues a donde uno se reúne, y donde todos dos o tres se reúnen, pues ahí está el Señor, es cierto, y queda santificado por esto. Pero no es así el santuario, como muchos le quieren acreditar, ¿no? Religiosamente, un valor, ¿no? Es que como el mismo valor del santuario celestial. No debe ser así, hermano. Bueno, también cabe puntualizar que ellos no podían construir el tabernáculo tampoco conforme a sus ideas, aunque hubiera grandes diseñadores y tuvieran pues de Dios muchos de ellos la sabiduría y la dirección. Solamente Dios les dijo, háganlo conforme al modelo divino. Así que pues los principios que rigen la iglesia pues no pueden ser de invención humana, ¿no? En esta época y en todas las épocas, siempre la Biblia ha sido el modelo divino que Dios nos ha dado en su bendita palabra. Como decía Juan Calvino, decía, no nos es permisible inventar cualquier cosa que querramos, sino que tan solo pertenece a Dios mostrarnos cómo hacerlo. O sea, la invención del hombre, pues que es tan creativo y tan maravillosamente inteligente como para crear y diseñar grandes edificios, etcétera, etcétera, las maravillas, 7 maravillas del mundo, pues esto no alcanzaría realmente a la imaginación, a la sabiduría, el conocimiento de nuestro Padre Celestial, pues para haber diseñado todo el plan de salvación, la justificación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, hasta ahora aquí encontramos al escritor destacando la persona de Cristo, y ya entonces en los versículos ya del 6 al 13 encontramos que se concentra más bien en la obra del Señor, en el versículo 6 al 13 sobre todo. Vemos los dos pactos contrastados, se contrasta el pacto antiguo y el pacto nuevo. Dice el versículo 6, porque ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice el Señor, he aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahí en Éxodo 20 ustedes pueden ver cómo se describe el viejo pacto, pues basado en la promesa del hombre, que el hombre en este versículo dice que tomó el libro del pacto Moisés, y que el pueblo, después de que leyó Moisés, todos se acordaron y dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿no? Una promesa que el mismo hombre le hizo a Dios. Pero el nuevo pacto en Jeremías
31-34 que está aquí escrito, está basado en la promesa de Dios, a donde Dios promete: perdonaré y no me acordaré, ¿no? Así es que el escritor comienza con este párrafo con un argumento contundente que seguramente a los hebreos y a todos los lectores judíos les ha de haber chocado, ¿no? Cuando dice: si no hubiera habido nada malo en el primer pacto, no hubiera sido necesario uno nuevo. Y empieza hablando de un ministerio mejor que el de Aarón y sus sucesores. Aquí en el versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio que ahora tiene el Señor Jesús, superior al arónico, ¿no?, del antiguo pacto. Así que la evaluación del ministerio del Señor, pues encontramos una palabra muy enfática, ¿no?, que se la repiten vez tras vez, que es mejor, mejor, mejor. El pacto es mejor porque es absoluto, no condicional. Es espiritual, no es carnal. Es universal, no local. Es eterno en vez de temporal. Es interno, no externo. Así es que este ministerio, el que es mejor porque es el Señor y sacerdote en el templo celestial. No estamos hablando de un templo pues terrenal, ¿no? Y a su vez pues tenía un oficio más exaltado que el de otros sacerdotes, los terrenales, porque en la bendición que se asegura el nuevo pacto, ¿verdad? Pues supera al pacto establecido que se hizo con Moisés. Por eso dice la Escritura, es mediador de un mejor pacto. Se trata del pacto del Señor, ¿verdad? Cuando dijo ahí en el versículo 6, la segunda parte: cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es tanto fiador, dice la Escritura, el Señor, también como mediador de ese pacto. Por un lado, como mediador, pues negocia el pacto, y es aquel a través de quien todos los términos del pacto son ejecutados. Y también es fiador porque él asegura su cumplimiento, ¿sí? Por eso es que es mediador y es fiador, dice la Escritura, ¿sí? Entonces el Señor vino pues para que Dios y el hombre pudieran entrar en una nueva relación total y completamente nueva a la que tenía anteriormente bajo el antiguo pacto. El anterior pues era condicional también. ¿Por qué? Porque dependía del cumplimiento de sus términos por parte del pueblo. Tú tenías que cumplir todo lo que el pacto, ¿verdad?, el viejo pacto, pues sus términos habían sido dictados por Dios, los tenía que cumplir el pueblo. Y pues ofrecía vida, ¿cierto?, pero solo a los que guardaban la ley. O sea, si tú guardabas completamente la ley, pues tú podías recibir el perdón total y el completa justificación de Dios. Pero pues esto era imposible hacerlo, lo vimos también en Gálatas. Aquí en cambio las promesas del nuevo pacto son mejores, porque abarcan pues bendiciones espirituales y no terrenales. Sí, en Jesús Dios promete hacer cosas que jamás habrían podido ser hechas antes, ¿no?, en el antiguo pacto. Entonces es manifiesta la imperfección del primer pacto. Está condicionada, es local, es temporal. Dice el versículo 7, porque el querer, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que ya también en Éxodo 24:7 dice, ¿verdad?, la Escritura: y tomó el libro del pacto Moisés y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pues por eso mismo no tuvo éxito. Fue un logro que estuvo basado en una relación pues ideal entre el hombre y Dios meramente. Porque el defecto de la ley era que, aunque dice Romanos
7:12, que la ley es santa, justa y buena, sin embargo, no podía ni puede proporcionar en manera alguna al pecador ni vida eterna, ni justicia divina, y menos aún, pues la paz que viene cuando hacemos la paz con Dios a través de Jesucristo. No satisfacía las necesidades, lo vimos también en el capítulo pasado, pues manifiestas del hombre, porque no podía cambiar el corazón, una ley que no cambia el corazón, pues de ahora sí que su inutilidad, ¿verdad? Pues está bien expuesta. Por eso era necesario otro pacto, del cual el primero solo era pues preparativo, ¿no? Entonces empezamos a ver la gracia ya manifiesta cuando Dios promete el nuevo pacto, porque reprendiéndoles, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto, como se comenta, pues es una nueva relación, un pacto con la casa de Israel, pues todo el pueblo judío y la casa de Judá, todas las ovejas y la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Pero en realidad, pues el problema no estaba en el pacto en sí, sino en las personas a quien fue dado. Por eso esto explica por qué Dios prometió un nuevo pacto. El primer pacto pues había tenido la base o el compromiso del hombre para obedecerlo, y por eso no estaba destinado a no durar mucho, porque pues cuánto podía el hombre estar obedeciendo día tras día tras día, por ejemplo, el primero y más grande mandamiento, ¿no? Pero en contraste absoluto, el nuevo pacto, de principio a fin se funda en lo que Dios, fíjense, lo que Dios acuerda hacer. Y en eso radica precisamente la fuerza, ¿verdad?, que tiene el nuevo pacto. Este nuevo pacto sería para todo Israel, todas las tribus, y además para todos los hijos espirituales de Abraham, la casa de Judá, todos nosotros. Y bueno, pues el malogrado pacto, ¿verdad?, resultó que por la desobediencia del pueblo de Israel, pues este pacto pues no les funcionó. Dice ahí el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, del día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así es que Dios específicamente promete que el nuevo pacto no sería como el antiguo, pues al no ser condicional, ya que por esto, ¿verdad?, el anterior se malogró, ¿no? Ese fue el motivo principal, la desobediencia del pueblo, la que incurrió continuamente en todo, desde que sale de Egipto, pues hasta antes de entrar a la tierra prometida. Y después también hasta que pues Dios establece ya el nuevo pacto, ¿verdad?, para la casa de Israel y de Judá. Ahora bajo la ley, pues la bendición estaba condicionada por la obediencia, y como los israelitas no habían rendido esa obediencia que dijeron que iban a tener, pues ahí perdieron todo derecho a la bendición de Dios. Y bueno, tenemos mejores provisiones y mejores términos en el nuevo pacto. Dice el versículo 8 y 10, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Así como en 2 Corintios 3:3 nos recuerdan las palabras que Pablo escribe cuando dijo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por vosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así es que estableciendo una posición y una relación privilegiada, en un haré, en un pondré, en un seré, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces el antiguo pacto pues señala, por un lado, lo que el hombre debe de hacer. En cambio, el nuevo pacto muestra lo que Dios se compromete a hacer. Bastante diferente, ¿no? Lo que el hombre que promete hacer y lo que Dios dice que va a hacer.
poner las leyes divinas en la mente, ¿verdad? Para que lo conozcamos y lo comprendamos y para que lo amemos en el corazón. Ahora, ¿cómo se logra esto? Pues desde luego, pues, mediante el nuevo nacimiento. El hombre tiene que nacer de nuevo. Cuando dijo Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, pues estas palabras indican el proceso de la justificación que ya hemos explicado también pues en Romanos, ¿no? En Romanos 6, cuando estudiamos la materia en segundo año, en tercero. Y vemos pues un cambio de relación, ¿verdad?, muy íntima, que también sugiere pues una renovación interna del corazón y de la mente, como prometió el Señor: quitaré el corazón de piedra y pondré en su lugar uno de carne. Así es que la esencia del nuevo pacto entonces es que Yahvé se encarga de su cumplimiento. El otro dependía del pueblo. Aquí el nuevo pacto depende su cumplimiento por Dios. Dios los ha prometido hacerlo. Así es que la ley puede indicar cuáles son sus normas, pero solo un corazón completamente transformado por la renovación, la operación del Espíritu Santo nos puede llevar a vivir conforme a esas nuevas normas. Así que además en el nuevo pacto pues vamos a encontrar que la voluntad de Dios se describe en el corazón de los suyos, ¿sí? Convirtiéndose así pues en una realidad interna antes que externa, como el antiguo pacto estaba basado en ello, ¿no? Y esto que Dios hace, esta realidad interna, pues la lleva a cabo a través del poder del Espíritu Santo. De manera que el conocimiento pleno y personal de Dios sin restricciones lo vemos pues ya reflejado en las condiciones de este nuevo pacto. Dice el versículo 11: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. A diferencia de esto, por ejemplo, notorio lo que en Isaías 1:3 está escrito, donde dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y el hombre pues siempre ha tenido como más alto ideal, aún actualmente todas las ciencias modernas, psicología y otras, pues apuntan, ¿no?, a conócete a ti mismo, y tienes que conocerte a ti mismo. Pero de acuerdo a la Biblia, el ideal más alto es conocer a Dios, conocer al Señor. Y bueno, esto sabemos que es una profecía para el milenio, ¿no?, donde la tierra, dice en Hebreos 2:14, la tierra será llena del conocimiento de Dios como las nubes, como las aguas cubren el mar. Y pues nosotros se cumplirán tanto también que estemos con el Señor y seamos como Él, como Dios lo promete en la Escritura. Pero asimismo se recalca también la igualdad de los creyentes del nuevo pacto. Cuando dice aquí el versículo 2, esta cobertura de Dios divina que contrasta totalmente con las anteriores, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así es que lo mejor que este pacto promete, bueno, a nuestro parecer y de muchos otros escritores, es que Dios extiende y Dios promete su misericordia para un pueblo pecador, y también pues promete el eterno olvido de nuestros pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados eternamente. Wow, tú dices, si bajo la ley, el antiguo pacto, no había misericordia ni perdón, sino que era inflexible, dice Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En contraste, pues este pacto está basado, ¿verdad?, en esa plena y final solución del pecado, pues que fue hecha posible por la muerte del Señor en el Calvario. Ahora puede haber ya seguridad de perdón, podemos saber que nuestros pecados han sido tratados
¿verdad? Y tenemos paz para con Dios, y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y al decir, versículo 13, el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está pronto a desaparecer. O sea, el mismo hecho de que Dios hable de un pacto nuevo indica pues que el anterior ya es viejo. Y aquí se emplea una palabra especial para lo que dice nuevo, esta palabra nuevo, que significa algo que es de una naturaleza y carácter distintos del viejo. Por eso ni pensar en regresar a lo viejo, en Gálatas lo vimos, ¿no? Bueno, se maravillaba Pablo, ¿cómo tan pronto se cree regresar a los antiguos sacrificios y a la ley, etcétera, etcétera? Pues aunque eso precisamente era lo que muchos también acá, en el caso también de los lectores de Hebreos, que estaban tentados a hacer. Pero el Señor les advierte que este pacto pues legal está ya, el antiguo pacto pues fuera de moda, ¿no? Ya está caduco, ya hay un mejor pacto que ha sido introducido a través de toda la obra que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Y como si fuera para confirmar estas palabras, pues vemos como el sistema de sacrificios desaparece con la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, ¿no? Con Tito el emperador romano, recordarán esto. De manera que entonces esto es el capítulo 7, ¿verdad? Una explicación, una exposición entre el antiguo y el nuevo pacto, y las referencias de uno y otro, que podamos compararlo, y para que los lectores se pudieran convencer y entender, ¿verdad? Que todos los que los querían convencer de llevárselos a las antiguas prácticas, como en Gálatas, pues esto no era posible. De manera que aquí terminamos con esto, hermanos, que Dios les bendiga, síganse cuidando, pronto nos vemos para ver con el favor de Dios el capítulo 9. Bendiciones, gracias mis hermanos.